Bienvenidos a esta nueva edición de Asia, Lejano Oriente, un programa creado y pensado para mostrarles todas las expresiones socioculturales de Asia, Medio Oriente y otros países que parecen tan lejanos, tan diferentes a nuestro estilo de vida. La cultura es algo complicado de definir y puede tener diversos significados. Cultura propia del pueblo al que uno pertenece o cultura aprendida con el paso del tiempo, cultura proveniente de los libros o cultura popular. Mucho es lo que hay que decir sobre ella y por eso es que hemos seleccionado varios temas sobre la cultura persa, esta cultura tan rica y con tantos años. Y hoy vamos a hablar sobre un filósofo que obviamente Leandro Bracamonte tuvo la amabilidad de contarnos la historia. Y para ponerles en contexto sobre el tema, Morena Ramírez les va a hacer un pequeño informe y después escucharemos a nuestro invitado. Así que More, la pantalla es toda tuya. Sa'dí nació en Shiraz hacia el 1210, durante una época marcada por la violencia. Por el oeste, el mundo musulmán fue invadido por los cruzados europeos y por el este, por el ejército mongol de Genghis Khan. Los sucesores de este último invadieron Irán, destruyendo ciudades y masacraron pueblos. Sa'dí estudió teología en la Universidad de Bagdad, una de las más prestigiosas de su tiempo. Tras sus estudios, emprendió diversos viajes por el norte de África, la península arábiga y el este asiático. Sus pasos los llevaron también hasta la India y Asia Central. Sus viajes duraron más de 25 años. Este cúmulo de experiencias sirvió al poeta para redactar sus dos obras magnas. El Bustán o el Jardín de Frutas, un poema épico y filosófico que expresa las virtudes musulmanas, publicado en 1257. Y el Golestán o el Jardín de Rosas, una colección de prosas y poemas que documenta sus viajes, publicado en 1258. Mientras estés atado a tu hogar y a tu comercio, no podrás, o tú, que eres inmaduro, convertirte en un humano verdadero. Su conocimiento de diversas regiones y culturas lo llevó a generar un pensamiento humanista, como se advierte en este verso que se encuentra en la entrada del edificio de las Naciones Unidas de Nueva York, Los Hijos de Adán. Sa'dí murió en 1293. Su tumba, junto con la de Hafez, son lugares emblemáticos y de vista obligada en la ciudad de Shiraz. بني Cuando me miras, todo mi cuerpo se vuelve corazón. Cuando te miro, todo mi corazón se vuelve mirada. Hasta el día de hoy, el Golestán es un modelo para los habitantes del Persa, quienes consideran a Sa'dí como maestro de la dicción y el mejor de los oradores. En este texto, Sa'dí hace uso magistral de sus conocimientos del Corán, al intercalar pequeños fragmentos. Su faceta de consejero alterna con poemas reivindicativos de justicia para mostrarse devoto y religioso a la vez, que enemigo de la moralina y falsa religiosidad. En el Golestán de Sa'dí se muestran muchas facetas del poeta viajero y del mundo que lo rodeaba. Hasta el día de hoy, los iraníes extraen moralejas y dichos sobre esta obra para dar consejos sobre el buen comportamiento. Fue traducido al inglés por primera vez en 1609. Sa'dí dijo sobre su propio Golestán: "Una rosa solo vive durante 5 o 6 días. La alegría de mi jardín de rosas existe por siempre". Esto fue todo por hoy. Los veo la semana que viene con un nuevo informe. Bismillahirrahmanirrahim. Nuevamente encantados de estar con ustedes, con vuestra presencia. Agradecemos nuevamente a toda la producción de Asia TV por esta oportunidad. En el día de hoy tengo el placer de presentarles a uno de los grandes valores del género humano y en especial de la civilización islamo-persa. Estoy hablando nada más y nada menos de Sa'dí de Shiraz, uno de los más grandes autores de la literatura persa, que cumple un rol fundamental en esta civilización y es uno de los valores universales para toda la humanidad, y ya nos centraremos la razón.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. بنی آدم اعضای یکدیگرند. که در آفرینش زی گوهرند. که در آفرینش زی گوهرند. جز بی به درد آورد روزگار، جز بی به درد آورد روزگار. دیگر روزها دیگر Sadi de Shiraz, al cual hoy no tendremos esa costumbre de brindarles a ustedes un nombre largo e impronunciable, sino que vamos a conocerlo por su apelativo. Sadi de Shiraz, como indica el apelativo del lugar, es oriundo de la ciudad de Shiraz, que hoy queda en la provincia de Fars, en la República Islámica de Irán. A su vez, se lo conoce, tiene su grado, tiene su estado de Sheikh Ajal. ¿Qué significa esto? Es un apelativo compuesto. En primer lugar, Sheikh en la tradición islámica significa aquel que consigue, que obtiene por su mérito y sacrificio la sabiduría de las ciencias islámicas, como así también aquel que logra purificar su carácter y ética y llegar al grado de madurez en la espiritualidad. Y Ajal es el adjetivo superlativo del adjetivo Yalil en árabe, que significa majestuoso o grande, como traducen algunos. Por lo tanto, como está sintácticamente presentado el apelativo Sheikh Ajal, significa el Sheikh majestuoso, ¿sí? Es decir, tiene una exclusividad en su rol que cumple educativo y formativo de más de 100 millones de personas en el día de hoy, que son los persaparlantes, como millones de personas a lo largo de todos estos siglos, en los cuales un grupo humano muy importante se nutre de la sabiduría de este señor. Básicamente podemos hablar de su formación. Él estudió en el Seminario Religioso Islámico de Bagdad, que hoy es en el actual Irak, ¿sí? Anteriormente era esta universidad, este seminario religioso, el más importante de toda su época, y él tuvo la honra de poder haber estudiado allí, donde se formó. Y luego de eso está la segunda etapa de la vida de Sadi, donde él decide viajar por el mundo y poner en práctica aquello que aprendió. Viajó por todo el mundo, en aquel entonces conocido, hay discusiones sobre qué países visitó, pero los países más importantes de su época los visitó, como Arabia, Abisinia, Roma, que en ese momento era Bizancio, como así también la Persia profunda y China, y también la India, que, como dije anteriormente, hay discusiones, pero sabemos que Sadi pasó largos años de su vida recorriendo. Y por último volvió a Shiraz, donde pasó sus últimos días, y hasta el día de hoy se conserva su bellísimo mausoleo, visitado por millones a lo largo del año en la ciudad de Shiraz. En la tradición islámica tenemos el proceso de iniciación, donde existen tres etapas: la Sharia,
la tariqa y la haqiqa. ¿Qué significan estos tres términos? Sharia, como tal, significa la ley, que representado en la vida de Saadi, lo entenderíamos como su formación en el seminario islámico antes citado, donde él aprendió las ciencias formales del Islam. Y tenemos la tariqa, que es el camino, es el proceso de purificación del alma del musulmán, donde podemos relacionar de forma análoga este estado con los viajes de Saadi, donde él pudo poner en práctica a todo aquello que aprendió. Y por último, la haqiqa, la realidad, donde es el momento donde el creyente musulmán alcanza la perfección y puede brindarle a los demás esa representación del mensaje divino, y este se puede relacionar con la producción de sus obras literarias de Saadi, en especial dos, que son el Golestán o el Rosedal o la Rosaleda, como traducen algunos, y el Bustán, que son sus dos más grandes obras. Hasta el día de hoy nos nutrimos de toda esta obra magnífica. En este mundo tenemos grandes valores universales, grandes obras que han influido a la humanidad por los siglos, y podemos citar algunos de ellos. En particular, en la civilización islámica, el Sagrado Corán, entendido como el puro y último mensaje de Dios, creador de todos los universos, juega un rol muy importante y tomado haciendo hincapié en sus particularidades de su rol social, podemos citar dos ejemplos. El ejemplo de Egipto, donde se hace muchísimo hincapié en la bella recitación del Corán, y podemos ver socialmente, seguramente quienes están hoy viendo este programa, que han podido viajar a Egipto, ver cómo la recitación y la escucha de las bellas melodías del Corán son repetidas a diario todo el tiempo, por más que muchas veces la ética de ciertas personas no sea concordante con lo que están escuchando, pero podemos observar que cualquier persona común y corriente es profesional en la recitación del Corán. Por otra parte, tenemos Turquía, donde se acostumbra a educar a muchas personas a la memorización del Corán, que por ahí no tiene una pronunciación perfecta, ni respetan todas las reglas de las letras en árabe, pero hay muchísimos memorizadores del Corán. Yéndonos a Occidente, tenemos como gran valor universal a nada más ni nada menos que Aristóteles, al cual seguramente ustedes conocen, que influyó en toda la civilización occidental, y luego de ello vino Santo Tomás de Aquino, cuya corriente, el tomismo, fue la corriente filosófica oficial de la Iglesia Católica, nada más y nada menos. Yéndonos a otras latitudes, tenemos a Lao Tse y Confucio, en especial Confucio, que en un momento de anarquía supo establecer un código moral, organizacional y ético para toda la sociedad, y fue un producto filosófico tan acabado que hasta el día de hoy la humanidad puede aprovecharse de ello. Particularmente, este mismo rol es el que cumple Saadi de Shiraz en la civilización islamo-persa, que si bien ellos son musulmanes, al ser persas, hablar su propio idioma y no el árabe, necesitaron de una obra que inserte socialmente todos los valores profundos del Islam. Estamos hablando nada más ni nada menos de el Golestán, la Rosaleda. Esta Rosaleda fue escrita en lengua persa, en una lengua persa de una retórica y salmodia muy bella, muy fácil de memorizar, y que se escribió con la misma léxico que en ese momento el pueblo ya no hablaba, de forma que fue un mensaje, y es un mensaje para todo aquel con conocimientos incluso mínimos de lengua persa. Tenemos
que el rol del Golestán, ergo la Rosaleda, es conocido como Qur'an Ayam, el Corán de los no árabes, por su majestuosidad. Y vemos que además es un mensaje universal para musulmanes y no musulmanes. Observamos también que es un mensaje para todos los musulmanes, dado que en su obra son alabadas tanto las santidades de la escuela sunnita como las santidades de la escuela chiita. Esto nos hace entender que Saadi tenía un conocimiento muy profundo y acabado de la cosmovisión islámica. Y entendió él en su corazón el grado y el estado de su obra. No por nada, al final del libro, dice: haced súplica para mí, recuérdame. Y hasta el día de hoy es por ello que mucha gente visita su mausoleo y ruega por él. Gente que termina de leer su Golestán y ruega por él. Reuniones que se hacen en toda Persia, mismo ya sea en Irán como la Persia profunda, donde se reúnen a recitar y a estudiar su obra y al final hacen ruegos para él. Bueno, para finalizar, vamos a contar brevemente que Saadi, desde lo profundo hasta ver el Golestán escrito, tiene una sabiduría y se los voy a mostrar. Aquello que ven aquí es el alfabeto persa, tomado del alfabeto árabe modificado. Son 32 letras, ¿sí? Si bien en la civilización persa existió un período trágico conocido como los 200 años de silencio, donde la cultura y la lengua persa fueron proscriptas y perseguidas por los árabes omeyas y abbásidas, este alfabeto caló en lo profundo de los iraníes, dado que de forma implícita tiene toda la cosmovisión monoteísta del Islam en sí mismo. Es decir, dentro del alfabeto, en sus formas mismas, está el secreto de la cosmovisión islámica, que es el monoteísmo. Si podemos observar, veremos que la primera letra es el Aleph, que es una línea vertical que señala el uno, del cual venimos y al cual nos dirigimos, cuya presencia está en el oriente, en el occidente, en el norte y en el sur. Y las demás letras son tomadas, son una deformación de este Aleph. Es eso mismo que está expresado tanto en el Corán como en el Golestán, la Rosaleda de Saadi. La multiplicidad, la diversidad está en la creación, mas su origen es uno, y a ese uno hemos de regresar. Para finalizar, voy a comentarles algunas de las virtudes éticas que Saadi nos enseña, como por ejemplo, saber entender y poder curar una de las grandes enfermedades del alma, que es la soberbia. Muchas veces adherida, relacionada con el autoengaño, entenderse a uno mismo como algo que verdaderamente no es. Uno de los versos de Saadi dice lo siguiente, con vuestro permiso: Mosh onas onchehot bebuyat, na onche ator beguyat. ¿Qué significa esto? La esencia es aquello que por sí mismo se huele, no aquello que el vendedor de perfumes dice. Entendiendo la soberbia como forma colectiva, esa soberbia que se expande, es esa enfermedad colectiva que conocemos como el racismo. Qué problema tan grande para la humanidad desde los primeros tiempos hasta hoy, el racismo. En uno de sus viajes por Arabia, Saadi
vio un niño que se auto-vanagloriaba de sus ancestros y decía: mi padre hizo tal cosa, mi abuelo hizo tal cosa, mi bisabuelo tal otra, mi tío es tal, mi hermano es tal. Y todo el tiempo intentaba hablar de ello como si fuera suyo, de forma engreída y soberbia, a la cual Sadi, de forma muy sabia, le respondió lo siguiente: oh niño, en el final te preguntarán qué has hecho, no quién es tu padre. Por último, tenemos el más grande poema de Sadi, que es el poema y el mensaje más acabado para toda la humanidad, conocido en Oriente y Occidente. De hecho, en el Salón de las Naciones Unidas se exhibe este poema que dice lo siguiente, con vuestro permiso: Bani Odam asoye yek peikaran que dar ofarinas se yek gouharan cho ozbi bedard ovaran روزگار دگر عضوها را نمانند قرار تو که از منحت دیگران بی غمی نشود که نامت نهند آدمی. ¿Qué significa esto para ustedes? Los humanos son miembros de un cuerpo. En la creación son solo una esencia. Si un miembro siente dolor, los otros miembros no encuentran el sosiego. Tú, que no tienes empatía por el dolor de los demás, no se podrá a ti llamarte humano. Hasta aquí fue esta breve presentación de Sadi de Shiraz. Los animo a todos ustedes a estudiar la lengua persa, que es la llave de la literatura persa y de todo el legado civilizatorio para toda la humanidad que encierra la enorme civilización islamo-persa y todos los pueblos iranios. Hasta aquí he llegado hoy, espero verlos nuevamente. Agradezco una vez más a toda la producción de Asia TV y estamos a su servicio en clases de persa siempre. Jodó Hofez. بنی آدم اعضای یکدیگر بنی آدم اعضای یکدیگر که در آفرینش ز یک گوهر که در آفرینش ز یک گوهر ز Muy bien, hasta acá llegó el programa de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como lo he disfrutado al escuchar todo sobre Sadi y que podamos encontrarnos la próxima semana con una nueva edición. Y como siempre, les pido que se suscriban a nuestro canal de YouTube Asia TV Culturas y recomienden a sus amigos. Esta es una manera de poder colaborar con nosotros en la difusión del programa. Muchísimas gracias nuevamente y los espero la semana que viene con una nueva edición de Asia, Lejano Oriente. علای یار خطر دارد جدایی به حال بی ثمر دارد جدایی بیا که ما و تو یه جا نشینیم که مرگ بی خبر دارد جدایی
قدر رو سر کنید آی قدر رو سر کنید شب را سحر کنید غم دنیا را از سر بدر کنید غم دنیا را از سر بدر کنید